Bueno, veníamos hablando lamentablemente de lo que está ocurriendo en todo el territorio y tiene que ver con estas amenazas a los establecimientos educativos. Todo parte desde aquella tragedia en la localidad de San Cristóbal, que poco a poco la comunidad está tratando de recuperar la normalidad, de recuperar sus horarios habituales de clases, con jornadas reducidas, pero teniendo todo el acompañamiento del entramado del Estado, ¿no? para ir acompañando a las familias, a los estudiantes, al personal docente. Pero a partir de eso, y con el correr de las semanas, empezaron a aparecer estas amenazas a los establecimientos educativos en todo el territorio, y esto empezó a generar preocupación, primero por la sensibilidad que se maneja del tema, entendiendo que hoy Argentina tampoco escapa a un fenómeno que se da a nivel mundial, pero está empezando a atravesar otras barreras, ¿no? Quizás el cumplir estos retos virales o quizás no entender qué rol están desempeñando las redes sociales y esas comunidades virtuales en que estos fenómenos sucedan. A veces uno no sabe hacia dónde tiene que mirar para poder controlar estos fenómenos y detenerlos. La provincia está tomando sus medidas, desde anticipar que se va a cobrar a los padres todo y cada uno de los gastos que genere estos operativos. En 48 horas fueron 10 las denuncias que se han registrado, insisto, en Rafaela, en la región, y esto sigue pasando y sigue dándose a diario. Para ponerle otra mirada a este fenómeno, hoy convocamos a la psicoanalista Viviana Gais, que la tenemos ya con nosotros. Viviana, ¿cómo estás? Buen día. Antes que nada. Buenos días a vos y a toda la audiencia. Gracias por la visita en primer término. Y bueno, un poco lo que introducíamos, ¿no? Un fenómeno que empezó a emerger en este último tiempo a raíz de esta tragedia. ¿Cómo lo tenemos que interpretar a esto que está pasando? Porque ahí aparece esa línea delgada, ¿no? del temor, de decir, si lo desestimamos y lo tomamos como una broma y pasa una tragedia nuevamente, sí. ¿Qué hacemos? Bueno, así como vos lo estás diciendo, me parece que esto es un fenómeno social y que amerita, tiene como distintas lecturas. Desde mi punto de vista, yo he estado pensando también qué es lo que está ocurriendo, esta viralización, es decir, que el hecho no se circunscribe solamente a esto personal que ha ocurrido, no podemos hablar solamente de este chico, sino que después empezaron a aparecer otros elementos, ¿no? Como si hubiera una red de personas que piensan de la misma manera, o sea, empiezan a aparecer otros actores en escena. Y entonces a mí se me ocurre pensar, y quizá puede sonar muy arriesgado, pero me parece que esto, a pesar de la corta edad, tiene los mismos sesgos que tiene el terrorismo. Y voy a bajar línea como para adecuarlo a esta situación, ¿no? El terrorismo, que básicamente es una de las manifestaciones de la maldad. Y fíjate que te estoy hablando esto de la maldad, y después podemos pensar los orígenes de la maldad, ¿no? Pero hay una cita, una frase que se le adjudica a Mao Zedong, no sé si será así, que dice: mata a uno y aterrorizarás a miles. Y creo que esto es lo que está pasando, esta viralización de una cosa que uno no sabe de qué lado puede venir otro desastre como esto, ¿no? Claro. Que esto se denomina violencia ubicua, porque vos no sabés cuándo puede pasar y de dónde va a venir, ¿no? Entonces, esto que parece un hecho de chicos muy jóvenes y circunscripto a mejor a una provincia, pero tiene las mismas características. Es decir, esto de puede pasar, no puede pasar, ¿cómo lo agarramos? Entonces, me parece que, primero, esta lectura de entender que evidentemente hay un grupo de personas, más allá que aquí el protagonista fue uno, pero parece que digamos que hay un grupo de personas, quién sabe con qué lectura de la realidad, pero lo que me interesa es pensar ¿qué les pasa a estos adolescentes? O no, debe haber adultos quizás también, no sabemos, claro. Todavía eso está por descubrirse. O sea, ¿qué ideologías sustentan en realidad? Fíjate, lo que cuando hablamos de terrorismo decimos, más que ideología lo que tienen es una meta.
que es destruir al otro o incidir en el otro. ¿Para qué? ¿Para manipularlos o para eliminarlos? O sea, vamos hacia allá, ¿no? Esta cosa de matemos y matemos uno o lo que sea, pero aterroricemos a todos, que todos estén pendientes. La violencia no deja de ser un lenguaje que lo que está diciendo es préstennos atención, un lenguaje para llamar la atención. Y de hecho, si estamos todos hoy aquí y todos los medios hablando, es porque llaman nuestra atención. Yendo más hacia atrás, o sea, tratando de entender de cómo se origina esto, en estas personas que se unen con esta finalidad de decir, vamos a matar, vamos a aniquilar, vamos a mostrarnos con un poder sobre los demás, porque si estamos todos en vilo, si hay tantas instituciones en vilo y tantas familias preocupadas, vos decís, ¿qué poder están mostrando? Perdón, te quiero interrumpir ahí porque no me quiero salir de esta idea. ¿Qué tan contraproducente resulta nosotros de estar tratando el tema? ¿Viste? Y acá me voy a remontar a otro tema sensible, como tiene que ver con los suicidios, que hace algunos años atrás se mencionaba que no se hable de suicidio porque tiene efecto contagioso. Sí. Y después, bueno, entonces había un tratamiento bastante cuidado sobre la temática y sobre lamentablemente esas decisiones, y ahora siento que estamos en ese mismo terreno, no porque alguien lo esté indicando y nos estén diciendo no lo hagan, pero uno darle mayor visibilidad, aparecen cada vez más. Y cada vez más, y cada vez más. Sí, que es lo que... ¿Es una lectura errónea? Sí, no es una lectura errónea, pero es casi inevitable, digamos, ponerlo en juego, porque eso favorece que la gente pueda estar advertida, puede prestar atención, puede tomar medidas de precaución. A mí hay una cosa que me llamó muchísimo la atención para bien, porque digamos acá confluyen un montón de temas que no los vamos a agotar. Sí. A mí me resulta muy difícil a veces un tema que es tan rico y tan amplio, tener que, circunscribirlo a unos pocos minutos, pero lo que me llamó la atención es un comunicado de una escuela que yo leí, que dije, es la primera vez que yo escucho en décadas a una escuela que baja línea de una forma muy contundente, como diciendo, esto está mal, esto no puede ocurrir y esto es sancionable. Porque mira, yo tengo 41 años de ejercicio profesional. O sea, yo me recibí en el 84, o sea, muy a la salida hacia la democracia. Y lo que he notado, he trabajado muchísimo en escuela, he trabajado, con diferentes circunstancias, y lo que he visto que a partir del inicio de la democracia, del retorno de la democracia, se desarmó completamente la idea de la autoridad. Uh-huh. La famosa crisis de la escuela es de hace décadas, pero a medida que avanzaron esas décadas, lo que pasó es, ya perdió valor la noción de la autoridad, ¿no? Se desarmó la autoridad en los directivos, se desarmó la autoridad en los docentes, y todo eso pasó a manos de los padres, que son los que terminaron como exigiendo y dirigiendo muchas cosas. Y esto lo vemos en un montón de circunstancias escolares. Se desarmó la autoridad en la familia, ¿no? Porque toda una enseñanza, que me parece que sí, que tiene sentido, ¿no? En pos de escuchemos a los niños, démosles sus derechos, veamos qué es lo que necesitan y demás, hasta ahí está bien. Pero también he visto, en mi trabajo particular, cómo los padres se han quedado tildados sin poder hacer un ejercicio de la autoridad. Entonces, de pronto, ante la ausencia de esto, y esto produjo el declive de todas las instituciones, especialmente las instituciones educativas, que uno ve que hay un desmanejo realmente, que de pronto ante este hecho haya aparecido, quizás en otras escuelas también, no sé, ¿no? Pero un comunicado diciendo, esto no puede ser, esto está mal y va a ser sancionado penalmente, vos decís, la escuela nuevamente instaura esta línea, uno puede decir, entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y eso le pone un límite a esto que vos decías, que es contagioso, pero es contagioso para aquellas personas
que tienen un cierto nivel, una predisposición a ser sugestionables. No todo el mundo se engancha con una propuesta de estas de vayamos a tirotear. Me parece que claro, no cualquier persona tiene una psique predispuesta a adherir a esto. ¿Quiénes sí adhieren? Y aquí vuelvo a este tema de la maldad. La cuestión de la maldad como base del terrorismo y de todas estas acciones está ligada lisa y llanamente al abandono de los niños, digamos, en sus primeros años. Abandono de todo tipo, es decir, ser ignorados, no haber sido cuidados, no haber sido tenidos en cuenta, haber sido abusados, maltratados, etcétera, etcétera. Podemos pensar muchas cosas. La maldad, a diferencia de muchos otros trastornos, se esconde, ¿no? ¿Viste? Cuando, por ejemplo, yo escuchaba a este chico, cumplía con todo, era bueno, era alumno, ¿no? La maldad se esconde, ¿eh? Lo que hay es que cuando ese niño que ha sufrido en su infancia todas estas cosas, ahí justamente donde más se necesita de un otro que te cuide, que te ame, que te quiera, ¿no? Con el paso de los años, esa frustración se pone en el afuera. Frustración la palabra frustración tiene una definición muy hermosa, que es una promesa incumplida. Es decir, yo debía haber recibido algo y no me llegó, yo debía haber sido esto y no pude ser, ¿no? Y eso se traslada a la sociedad, ¿no? Entonces, obviamente, si estoy frustrado, si los otros no me dan lo que yo quiero, si no tengo lo que necesito, si los otros tienen lo que yo no tengo y son lo que yo no soy, los quiero borrar del mapa. Claro. ¿Por qué? Porque esa sociedad, eso que yo veo, me es hostil, porque yo no pude acceder a un montón de esas cosas. Yo no tuve cuidado, no tuve amor, no tengo un montón de cosas que veo que tienen los demás, ¿no? Y ahí se juega esa hostilidad a través de estas acciones. ¿Y qué rol tienen hoy las redes sociales en eso, en esta contención quizás que no se encuentra socialmente en la vida real, sí, y que a lo mejor encuentra representatividad en la virtualidad? Bueno, el mismo rol que han tenido en otras épocas las sectas. Vení acá sos un grupo, acá pertenecés, porque sabemos la importancia del pertenecer a un grupo, claro, ¿no? Entonces, cuando no podés encajar en otros lados o te negás porque te duele lo que tenés alrededor, porque vos no sos eso, no recibiste, no tenés eso, y otros te dicen, vení acá, vení con nosotros, vamos, o sea, primero, que fue lo que tuvieron la secta, o sea, alguien que tiene seguramente un rol muy paternalista y que ofrece cosas y en algún momento dice, ejerzamos el poder. Porque justamente cuando el poder se une a la maldad, bueno, ocasiona estos desastres. Una maldad sin poder decimos que es como un terremoto en el desierto. Nada, ¿no? Pero cuando se une al poder porque hay muchos otros y alguien que organiza, y ahí sí realmente hay peligro. ¿Y cuál es el rol que tienen que ocupar hoy? Porque ahora parece como que uno recae quizás sobre las redes sociales, sobre la responsabilidad que hay en torno a esto, pero con los años se ha perdido en esta crisis de las escuelas que mencionabas, esa vinculación de las familias con el establecimiento educativo, ese acompañamiento en el proceso de educación. ¿Crees que fortalecer ese vínculo es el camino o lo que va a dejar esta seguidilla de situaciones? Mirá, los cambios, en realidad los grandes cambios culturales necesitan de mucho tiempo, de muchas décadas, no es por episodios momentáneos que se pueden producir estos cambios. Yo creo que hay de todo, hay familias que acompañan mucho a sus niños, que están muy atentos, y hay, como siempre ha pasado, y hay familias y hay padres que muestran cierta desatención, o sea, sus niños van, parece que van, y mientras tanto sus niños están haciendo otras cosas que muchas veces a lo que los padres se les escapa, porque estamos hablando de tecnología, ¿no? Antes era, ¿quiénes son tus amigos? Los miro, veo de qué se trata, veo cómo se comportan tus amigos y te digo, che, este amigo no me gusta, qué sé yo qué. Pero con el manejo de la tecnología muchos padres se quedan afuera, claro, afuera del control de sus hijos, ¿no? O sea, no los pueden controlar porque no pueden manejar un montón de cosas, ¿no?
yo te podría decir, hay que leer las conductas, pero también es cierto, como te dije antes, que la maldad está muy oculta y por ahí, mientras el chico vaya a la escuela, vaya y venga y haga las tareas y demás, uno puede decir, está todo bien. Yo creo que de todos modos los padres son los que tienen la más óptima mirada hacia sus hijos, si es que están mirando, si es que están mirándolos. Claro. De eso se trata, ¿no? Un chico amorosamente cuidado, ¿no? Y esto no tiene que, fíjate que acá no tiene que ver si hay mucho tiempo, si hay poco tiempo, si los padres trabajan, ya son, me parece, cuestiones que ya no tiene sentido ni charlarlas, simplemente estar atentos a un niño. Pero muchísimos niños no tienen atención, justamente. Es más, uno podría decir, a muchos niños se les puede cubrir la necesidad, simplemente, ¿no? Pero no la atención, que es de otro orden y tiene que ver con la amorosidad. Viviana, ¿qué mensaje, para ir cerrando, porque lamentablemente, como decís, es una temática que tiene muchos disparadores, pero bueno, nos queda poquito tiempo. ¿Qué mensaje le podrías dar a esas familias que están hoy preocupadas por estas amenazas permanentes, porque están en ese limbo de no poder determinar si estamos ante una broma, si estamos ante una amenaza real o una potencial amenaza que podría concretarse, y empieza a generarse ese temor, ¿no? En el núcleo familiar, decir, che, mando a mi hijo a la escuela, no lo mando. ¿Qué mensaje te gustaría darle a ellos y en torno a... Mira, esto, ¿no? a ver, voy a ir de esto particular a lo general. Si justamente el terrorismo en sí mismo quiere crear este pánico y que algo se detenga y que algo se distorsione, ¿no? A partir de los actos que ellos realizan, lo mejor que podemos hacer es seguir con nuestra rutina, porque en realidad nunca se sabe, como te dije antes, de dónde va a venir la violencia. Cuando empezaron los atentados después de los atentados a las Torres Gemelas, en cualquier lugar del mundo podía ocurrir un atentado. Entonces vos, ¿qué podías pensar? Yo no me muevo de mi casa porque ahí donde vaya puede pasar algo. Claro. Vos no podés paralizar un mundo. Hubo atentados en Buenos Aires, de pronto te ibas a España, hubo un atentado en Atocha, en Turquía hubo un atentado en Turquía, en sí, vos no sabes en dónde si va a ocurrir y cuándo, porque los atentados, por ejemplo el de Atocha fue en el 2004, se pasaron varios años y así. Entonces no nos podemos paralizar, no podemos dejar de vivir. Esa sería la cuestión, no podemos dejar de vivir. Lo mejor que podemos hacer es seguir con nuestra rutina, que es lo que intentan romper quienes viven para planear estas cosas. Claro. Me parece que es eso, que vamos a tener los chicos en casa y cuánto tiempo. A ver, ¿quién decide? A ver, ¿hasta cuándo? De acá a un mes vuelve a salir otra amenaza y salimos, nos volvemos a cerrar en casa. No, me parece que no. Es decir, tratemos de tener una vida normal, que los chicos entiendan esto, como se dice siempre, hablar con los chicos de esto para que ellos también estén atentos, porque por ahí ven a un compañero con alguna cosa rara en la mochila, pueden... Como todo, ¿no? Si el conocimiento es seguridad, si vos a los chicos les explicás y les enseñás, los chicos también pueden estar seguros y pueden actuar ante algo y pueden comentarle a los padres algo que vieron, que les llamó la atención y bueno, y toda la escuela se pone en marcha. Viviana, gracias por la visita. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y ojalá, haya podido aportar algo a esta problemática. Seguro que sí, una mirada diferente, ¿no? Sobre una problemática social emergente en este último tiempo, pero con el mensaje claro que se está intentando dejar a lo largo de estas semanas y tiene que ver con que esto no es una broma, es un delito que tiene una pena y esa pena no solamente se traduce en allanamientos para esa familia, secuestro de sus dispositivos, sino también tiene, penas condenatorias en la cárcel y también tiene penas económicas que van a tener que absorber los padres y los alumnos se van identificando, así que nada, empezar a tomar conciencia en relación a esto, pero no entrar en pánico, y me parecía que era un mensaje importante para aportar en este escenario. Totalmente de acuerdo con vos y bienvenido al ejercicio de la autoridad, eso quiero remarcar, que es lo que vos dijiste, así tiene que funcionar una sociedad.
Gracias. No, por favor, Bueno, hasta gracias. allí pasaba Viviana Gais en los estudios de Bien Despiertos.